Estamos listas para el siguiente candidato. Soy yo, Ezequiel Saavedra. No lo veo en mi agenda. Ezequiel es con S de escroto y Saavedra es con V de vulva o vagina. Ah, sí, justo aquí. Adelante, Ezequiel. Muchas gracias. No me critiquen. Yo sueño con el día en que una conversación así no levante cejas ni incomode a nadie. Cabeza, corazón, tobillo son partes del cuerpo. Pene, útero, testículos también. Ahora, no te culpo si sentiste como que le tienes que bajar al volumen y voltear a ver si alguien escuchó, pero sí me parece lamentable, porque la verdad es que los órganos sexuales son una maravilla. ¿Que son con lo que se procrea la raza humana? Sí. ¿Que comúnmente protagonizan en el sexo? Sí. ¿Que puedan dar copioso placer en modalidad solista, dueto o sinfonía? También. ¿Que otra vez le estás bajando al volumen? Seguramente. Seamos claros. Todos estamos hechos de las mismas partes, solo que están acomodadas de forma distinta. El mismo grupo de células de donde surge el pene es el mismo grupo de células de donde surge el clítoris, y el origen de los labios mayores es el mismo que el del escroto. Por eso el escroto tiene esa como costura en medio. Estaba listo para ser dividido. Mismas partes, acomodadas de forma distinta. Así que la combinación de partes que tengas, del color y la forma que sean, grandes, pequeñas, largas, cortas, completas, incompletas, en orden, fuera de servicio, no importa. Este episodio es para ti. By the way, el día de hoy va a haber algo de contenido sexual. Tal vez no apto para la oficina o para oídos muy pequeños. Así que ponte audífonos y súbele. Cuasi feministas. Hoy investigaremos nuestra anatomía sin fronteras. Lucía, me encantaría que nos dieras un tour así general. Sí, claro que sí. Vamos a empezar primero con el aparato sexual de la mujer. Esta es la doctora Lucía. Tú ya la conoces del episodio sobre la menstruación. Y si no lo has escuchado aún, ¿qué haces aquí, rebelde? Hay que considerar que en las mujeres los órganos genitales también incluyen los senos, los pechos. La glándula mamaria también es una zona que forma parte de los caracteres sexuales secundarios y que además forma parte de las zonas erógenas de la mujer. Ya dicho eso, ahora vamos a concentrarnos en lo que vienen siendo los genitales externos e internos del aparato reproductor como tal. Mira, yo me pensé muy chucha cuerera y que me la sabía de todas, pero te recomiendo escuchar a la doctora con ayuda de una imagen. Especialmente con el aparato masculino. ¡Qué pinche laberinto! Y como yo estoy en todo menos en misa, ya les dejé un par de links listos en la descripción. ¡Bye! Interno es todo lo que nosotros no vemos por fuera. Las mujeres tenemos 2 ovarios, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, que varía su tamaño, pero por lo general miden 1.5 centímetros por 1.2 aprox. Tenemos también 2 trompas de falopio. Cuando llega a haber una relación sexual, ahí se fecunda el óvulo y luego ya el óvulo fecundado se va hasta el útero para implantarse. Estoy diciendo esto porque muchas personas creen que el embarazo se produce directamente en el útero, pero no, se produce en las trompas de falopio. Uh-huh. Tenemos lo que viene siendo el útero y después, yéndonos hacia abajo, está el cérvix, que el cérvix es parte del útero, pero es la parte del útero que se comunica con la vagina. Y el útero varía su tamaño, pero aproximadamente mide unos 7.5 centímetros, algunos 6, algunos 8. Y luego la vagina está adentro del cuerpo, es como un tubo, por así decirse. Muchos médicos lo llamamos que es una cavidad virtual, es decir, que cuando no hay nada adentro está completamente colapsado, así como un globo sin inflar, y que cuando introduces algo se expande, entonces por eso es una cavidad virtual. La vagina mide en su parte anterior, o sea, en su pared de adelante, mide aproximadamente unos 100 centímetros, 7, 8, un poco varía de mujer a mujer, y la parte posterior es la que mide alrededor de 10, 12 centímetros. Está como curva hacia el estómago, por eso su parte posterior es más larga. Si nos vamos hacia abajo, vamos a llegar al introito vaginal, o sea, a la entrada vaginal o orificio vaginal, que es lo que sí nosotros alcanzamos a ver desde afuera.
Y ahorita que les explique cómo son los genitales exteriores de la mujer, bueno, vamos a volver a retomar este tema. Ahora vámonos a lo que vemos por fuera, ¿no? Los genitales externos de la mujer. Primero el monte de Venus, esa parte como abultada que tenemos arribita de la sínfisis del pubis, o sea, el hueso del pubis, y esa zona en las mujeres se desarrollaron ya que pasaron la pubertad, están cubiertas de vello, que a su vez el monte de Venus se comunica con los labios mayores. Los labios mayores, para identificarlos, son aquellos que las mujeres que ya pasaron la pubertad igual están cubiertos de vello, y si los abrimos vamos a encontrar el clítoris. El clítoris está en la parte superior, en la parte de arriba, que se comunica con los labios menores hacia los lados, del lado derecho, del lado izquierdo, y adentro de esos labios menores los abrimos, vamos a encontrar el meato urinario, también llamado orificio de la uretra, que es por donde orinamos. Abajito del meato urinario vamos a encontrar lo que ya les había mencionado, que es el introito vaginal, y arribita, entre el meato urinario y el introito vaginal, se van a encontrar dos orificios que casi nunca son visibles, pero en algunos casos pueden ser visibles, para las glándulas de Sehnke. Batallo mucho, gente, para pronunciar esa palabra, es Sneke. Y abajo de la vagina están los orificios de las glándulas de Bartolini. Bueno, para los que tengan dudas, las glándulas de Sehnke lo que hacen es producir una especie de líquido o de nutriente, por así decir, para que los espermatozoides duren mucho, y las glándulas de Bartolini lo que hacen es producir lubricación para el acto sexual. Ambas glándulas lubrican, pero bueno, unas tienen una función más específica que otras. Y terminamos el recorrido de los genitales externos, y hablando del introito vaginal, en algunas mujeres que no han tenido relaciones sexuales o que ya tuvieron relaciones sexuales pero no se rompió, van a encontrar el himen. Lo encontramos en casi todas las mujeres, pero pues hay excepciones, antes de las relaciones sexuales, y posterior a las relaciones sexuales, por lo general ya está roto, entonces hay remanentes o ya no hay nada, o simplemente a lo mejor sigue intacto, ¿verdad? Porque hay mucha elasticidad en la vagina. Antes de que pasemos al aparato sexual masculino, googlea mapeo del clítoris para que lo veas. Y voy a hacer todo lo posible por describirlo, y aquí la doctora me puede corregir si digo alguna barrabasada, pero imagínense lo siguiente. Sí, hay una anatomía, además de la anatomía general de la mujer, está la anatomía del clítoris. Imagínate que le pintas el dedo a alguien, o sea, observa tu mano pintándole el dedo a alguien. Tu dedo anular y tu dedo índice lo puedes relajar hacia ti. Tu dedo pequeño y tu dedo gordo lo puedes relajar hacia ti, y te queda así como que una forma en la mano, casi como una garra. ¿Garra? ¿Really? Yo veo como un brontosaurio sin cola. Si te imaginas la punta de tu dedo del medio, eso sería el botón del clítoris que vemos por fuera. Pero estos otros 4 brazos quedan por dentro. Esta idea de que es un pequeño botón en la parte de afuera del cuerpo, es muchísimo más glorioso que eso. Y que hablemos un poco más sobre todos los mitos alrededor del himen, sí, la virginidad. Claro que sí. Déjenme les doy información, pero antes de retomar esto, quiero aclarar, la palabra con la que siempre tengo problemas de las glándulas, la pronuncié mal. Es Skene, S-K-E-N-E. O sea, pero bueno, ya aclarado esto. Ajá. Por eso me cae bien esta mujer. Me pudo haber pedido editar su error, pero con sus santos ovarios aguanta vara like a boss and moves on. Me voy a retomar tu pregunta. Sí, la verdad es que sí lo dijiste muy bien. Es un tejido que está como en forma de gancho, pero no vemos. Gancho, ándale mejor, garra. No chingues pa' ti. Lo único que vemos en manera externa de lo que conforma el clítoris viene siendo el glande del clítoris, que para los que no sabían o los que tengan curiosidad de saber, el clítoris equivale a lo que viene siendo el pene en el hombre. En la mujer, en el desarrollo del embrión, el clítoris se deriva de la misma zona que la que se deriva el desarrollo del pene. ¿Sí cacharon eso?
Ahora entendemos por qué la mayoría de las mujeres tienen orgasmos más fácilmente con estimulación del clítoris que con penetración. O sea, vatos, imaginen ustedes tratar de tener un orgasmo sin estimular el pene. ¿Right? Si están interesados en un episodio dedicado únicamente al placer, just let me know. De regreso al podcast. El clítoris, su función principal es generar placer en el acto sexual y es un órgano erector, es decir, que durante el acto sexual y el placer se pone erecto y aumenta su tamaño. Entonces, todas esas porciones o terminaciones nerviosas que incluyen el clítoris, como lo explicó Patty, están por dentro. Por fuera vemos poquitito, y lo que les voy a explicar qué es lo que vemos por fuera. El glande del clítoris, que ya les mencioné, que es como la cabeza del clítoris. O del brontosaurio. Por arriba del clítoris hay una porción de tejido como curvo, como en herradura, que viene siendo el capuchón del clítoris, y tenemos un frenillo, el frenillo del clítoris, así como existe el frenillo de la lengua, que abajo de la lengua hay una membrana ligera que hace que la lengua se mantenga en su lugar. Bueno, de la misma manera existe el frenillo del clítoris, que es la que hace que se mantenga en su lugar y que cuando esté erecto o no esté erecto, permanezca en su posición. Y el tamaño del clítoris varía mucho. La porción que nosotros vemos aproximadamente 4 o 5 milímetros de la cabeza del clítoris. Vemos el capuchón, que podría ser unos 3, 4 centímetros, o sea, el tamaño es muy variante. Pero toda la porción interna, hay muchos estudios que dicen que el clítoris por dentro mide hasta 13 centímetros. La doctora Helen O'Connell es la primera uróloga australiana, la que lideró el mapeo del clítoris. Ella publicó los resultados de sus estudios y de su mapeo en 1998. 1998, o sea, pisamos la luna en el 69 y no sabíamos de clítoris hasta el 98. What? Hizo este estudio porque se dio cuenta que en sus libros de medicina había solo un párrafo sobre el clítoris, y donde durante las cirugías que se hacen en los hombres se tiene extremo cuidado de dónde cortar y dónde mover para tratar de evitar cualquier problema a largo plazo. Ella decía, no tenemos lo mismo para las mujeres. Así Ese fue el motivo por el cual ella se involucró en este tema. Antes de eso no sabíamos. Era un cero a la izquierda prácticamente. Y si te fijas mucho en los libros de la escuela de anatomía, estoy hablando a nivel primaria, a nivel secundaria, preparatoria, ¿cuándo recuerdas tú que hablen del prepucio o el capuchón del clítoris? Nunca, jamás. Y en cambio, ¿cuántas veces se habla del prepucio del hombre? Siempre. Y exactamente, igual no se habla del glande del clítoris. En cambio, el glande del pene es una palabra que pues muchos conocen desde los 11, 12 años en adelante, y si no es que antes. Hace poco vi un meme que me pareció de lo más bello. Decía, en lugar de perder la virginidad, deberíamos de ganar una vida sexual. Y eso me parece muchísimo más saludable. En cuanto al tema del himen, yo recuerdo que mi mamá fue súper clara conmigo cuando me enseñó sobre la menstruación y demás. Si mal no recuerdo, la respuesta verbatim de mi mamá fue: no pierdes la virginidad con usar tampones, eso es una reverenda estupidez. Soy fan de mi mamá. Pero recuerdo que en la escuela había muchas preguntas al respecto y me encantaría que disipáramos un poco estos mitos sobre la virginidad, su conexión con el himen y lo que en verdad el himen es. Claro que sí. Chavos, hablaremos del hombre, chavos y chavas. No crean que se nos ha olvidado, pero es muy complejo también el aparato reproductor de la mujer. Entonces, el himen es una membrana que recubre la entrada vaginal o el introito vaginal. Cuando la mujer, está en el útero de la madre, esta membrana muchas veces está cerrada. Y ya cuando se acerca el nacimiento o va pasando el desarrollo del feto, esa membrana se abre y tiene uno o varios orificios que ahorita les voy a mencionar. Esa membrana, lo que se ha estudiado es que está ahí para proteger de infecciones a las niñas cuando están pequeñas, porque una vez que llegamos a la pubertad, ya en la pubertad la vagina, por los mismos cambios hormonales, desarrolla su propia flora vaginal que la protege de infecciones vaginales. Entonces, hasta ahorita eso es lo que se sabe, que la función del himen es una protección contra infecciones.
Así como tenemos diferentes tipos de color de piel, de ojos, diferentes tipos de narices, existen diferentes tipos de himen. El más común es el anular, es decir, que tiene un orificio circular y pues por ahí obviamente sale la sangre durante la menstruación, se pueden introducir los tampones sin ningún problema, se puede introducir la copa menstrual y como en la adolescencia y en la adultez, por lo general el himen se vuelve más elástico y flexible, las mujeres que tienen un himen anular o también semilunar, que tiene forma de media luna, por lo general lo pueden llegar a tener intacto después del acto sexual, no precisamente se va a romper o a veces se desgarra un poco. Luego están las mujeres que tienen un himen septado, es decir, es una membrana que tiene dos orificios, pero por en medio tiene pues otro pedacito de membrana. En vez de ser un solo orificio, tiene dos. Es más raro, pero cuando la mujer tiene su menstruación, la menstruación sale sin problema. Pero sí se va a romper, al menos el área septada, se va a romper durante el acto sexual y según de qué tamaño sean estos orificios y qué tan elástico sea el himen, se puede llegar a romper ese septum con la copa menstrual o con los tampones. Pasa lo mismo con el himen cribiforme o fenestrado, que es como un colador, haz de cuenta, llena de orificios que va a permitir que salga normal el flujo, pero obviamente con manipulación externa, obviamente sí se va a romper. Y luego hay otros tipos de himen, hay muchos, ahorita les dije los más comunes, hay unos que se llaman bilabiados, que es como forma de flor, como si fueran pétalos de flor, gente que le llama a este tipo de himen fimbriado, y ese por lo general con tampones y la copa no se rompe, pero sí se va a romper en el acto sexual. Y hay mujeres que nacen sin él, entonces muchas mujeres se asustan porque tienen una concepción o una idea de cómo es el himen. Incluso hay mujeres que creen que el himen tiene un microorificio, que es muy poco común que así sea. Y bueno, hay casos de himen imperforado, es decir, que está completamente sellado. Esa es una variante anormal. Es decir, que si tú sabes que tienes un himen imperforado, es decir, que no tiene ningún orificio, ahí sí es importante acudir al médico. Y esto va mucho para las mujeres que nos están escuchando, que tienen hijas adolescentes o niñas. Es importante saber porque hay niñas que llegan a la adolescencia con un himen imperforado porque así nacieron y tienen su menstruación y la menstruación no tiene forma de salir y eso causa mucho dolor porque pues obviamente toda la sangre se queda ahí acumulada. Entonces, esas son cosas que muchas veces no hablamos. ¿Por qué es importante el himen en la infancia? ¿De qué sirve? Y pues, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las anormalidades del himen? Porque siempre hablamos del himen cuando se rompe, pero nunca hablamos de cuando tu himen no es normal. Y cabe recalcar el hecho que una membrana se rompa o no se rompa, que se tenga o no se tenga, no cambia el estado de virginidad de una persona, porque la virginidad a fin de cuentas es un estado de inocencia mental, no es un estado físico como tal, y independientemente no cambia el valor de la mujer. Por supuesto. Chicos, es su turno. Vamos a hablar ahora del aparato sexual masculino. Ok, sí, porque ya los habíamos dejado un poquito abandonados. Pero bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo los genitales externos y los internos. Igual que la mujer, hay genitales externos que los vemos a simple vista y genitales internos que obviamente no los vemos. Friendly reminder, este trip es más fácil con una imagen enfrente, laberinto, te digo. Hay dos testículos, derecho e izquierdo. Estos a su vez tienen una porción llamada epidídimo. ¿Ok? Los testículos lo que hacen, estos testículos que están adentro de la piel, adentro del escroto, tienen su función de producir la testosterona y además producir los espermatozoides. Los espermatozoides luego se van al epidídimo donde maduran y están listos después para su salida durante la eyaculación. El epidídimo se comunica hacia arriba por un tubo llamado el conducto deferente. Este conducto sube hasta aproximadamente la altura de la vejiga, donde se curvea, y esta curvatura luego lleva a pasar por dos glándulas, derecha e izquierda, las glándulas seminales. Estas glándulas seminales van a producir el líquido seminal, que es parte
del líquido que conforma el semen, porque el semen se conforma por líquido seminal, por líquido prostático y por espermatozoides. La función de las glándulas seminales es nutrir a los espermatozoides con fructosa. Así, los espermatozoides viven hasta 72 horas, viven aproximadamente fuera del cuerpo, para que puedan vivir todos esos días y llegar su recorrido hasta la trompa de falopio en la mujer. Tienen que nutrirse de azúcar, por eso se nutren de fructosa. La verdad es que es muy interesante cómo el cuerpo, ¿verdad?, está hecho como somos máquinas perfectas, por así decir. Después, bueno, a esa altura ya el conducto deferente se llega a transformar en el conducto eyaculador. Ese conducto va a continuar hacia la próstata. Está este conducto eyaculador, digamos que vienen los espermatozoides pasando, tienen los hombres lo que viene siendo las glándulas bulbouretrales, igual derecha e izquierda, y lo que hacen esas glándulas bulbouretrales es producir lubricación para mantener lubricada toda la uretra, porque en el hombre la uretra mide 12 centímetros, comparado con la mujer que mide aproximadamente 3 centímetros. Entonces, obviamente se necesita una lubricación interna para no producir irritación. Y en el hombre se tiene la vejiga, que no forma parte de su aparato reproductor, se comunica con la próstata. Es un poco difícil explicar, pero imagínense que la próstata es una nuez, o bueno, más bien es una manzana con tamaño de nuez. Haz de cuenta que agarras un popote grueso y perforas la manzana. Tiene un tubo por dentro, que ese tubo es la uretra, pero la uretra se comunica con el conducto eyaculador y se comunica con la vejiga. Entonces, por la uretra, cuando pasa los espermatozoides, inmediatamente lo que hace es que la próstata no permita que salga la orina de la vejiga. Por eso los hombres no pueden orinar ni eyacular al mismo tiempo. Y todos respiramos con júbilo y alivio. Yo solo digo lo que todos estamos pensando. Esa es una pregunta que a veces genera mucha curiosidad, porque el esfínter del hombre, el esfínter que se controla de manera automática, no de manera consciente, está justo a la salida de la vejiga y la próstata hace esa función, cerrar ese esfínter para que no salga orina. Y a la par que la próstata cierra la salida de la orina, produce líquido prostático que va a hacer que esos espermatozoides que están pasando por ahí se llenen igual de nutrientes para poder perdurar y durar mucho más tiempo. Bueno, ahí arranca la uretra y toda esa uretra son 12 centímetros de trayecto que llegan hasta el orificio urinario, meato urinario, que viene estando en la punta del pene. Entonces, ya que llegamos ahora sí a donde termina el trayecto interno del hombre, vamos a empezar ahora a hablar de afuera, de la punta del pene hacia lo más pegado del cuerpo. ¿Ok? Está el meato urinario del hombre, el orificio por donde sale la orina, que se encuentra en la cabeza del pene o glande, uno u otro. Uh-huh. El hombre, si está circuncidado o no, va a estar esa cabeza cubierta por el prepucio, que ese prepucio, cuando hay una actividad sexual, se retrae para dejar expuesta la cabeza del pene. Esa zona donde se retrae el prepucio, o sea, donde se frena el prepucio, se le llama corona, y luego está todo el glande, que es todo el pene. Que otra pregunta muy común es ¿cuánto mide un pene normal? Y un pene promedio, un pene de un hombre adulto, mide 10 a 12 centímetros. Claro que hay penes que miden 8 centímetros y si no me equivoco bien, ya pasaron muchos años, no se considera micropene un pene de 8 centímetros. O sea, 8 centímetros es normal. Menor a 8 centímetros sí podría considerarse anormal, que no está en estado de erección. Obviamente, en un estado de erección aumenta su tamaño. Retomando el tema, después el glande llega hasta la altura de la que viene siendo el pubis y ahí que no hay un nombre específico para esto, muchas veces se refiere a esto como la base del pene. Abajo está lo que viene siendo el escroto, es aquella bolsa de piel que contiene parte del conducto deferente y los testículos y el epidídimo que ya hablamos anteriormente. Y la función del escroto es proteger a los testículos. En esa zona del escroto, o sea, donde se comunica el escroto con el cuerpo del hombre, hay dos músculos, el músculo cremaster y el músculo dartos. I'm just gonna say it.
Dartos y cremaster suenan al héroe y al villano de un videojuego de corte medieval. Se tenía que decir y se dijo. Esos dos músculos lo que hacen es ayudar a los testículos a mantenerse a la temperatura adecuada. Es que la trama del videojuego se escribe sola. Nintendo, yo no sé qué te esperas y aquí estoy yo con todas mis ideas millonarias. Nos preguntamos por qué los testículos están por fuera, colgando en esta bolsa, en este escroto. Y es porque tienen que estar siempre por lo menos 1 grado menos temperatura que el cuerpo. Estos músculos, cremaster y el dartos, cuando hace frío, hacen que se suba el escroto para acercar al cuerpo los testículos y mantenerlos calientes, pero cuando hace calor y aumenta la temperatura de todo el cuerpo, estos músculos lo que hacen es bajar el escroto para alejarlos del cuerpo y que se mantengan más frescos. Si no, los espermatozoides se echan a perder, por así decirse, cuando no están a la temperatura adecuada y ya se vienen problemas de esterilidad, fertilidad, entre otras cosas. Entonces, un problema, por ejemplo, de infertilidad podría ser algo tan simple como una malfunción de estos músculos que no están protegiendo a los espermatozoides con suficiente agilidad. Así es. Si una persona no tiene las funciones de los músculos cremaster y el dartos normales, sí podrían provocar una infertilidad. Algo que también pasa es, por decir, cuando se llegan a tener fiebres muy, muy, muy severas, eso podría llegar a provocar infertilidad o reducir la capacidad reproductiva. Por lo mismo que están poniendo a una temperatura excesiva a los testículos. Uh-huh. No tengo bases científicas ahorita específicas que mencionar, pero hace muchos años hicieron estudios de cómo puede afectar la fertilidad del hombre el usar las laptops en las piernas por el calor que genera tan cercano a los testículos. Así que, chavos, no usen las laptops en sus piernas, por favor, porque sí fue algo que cuando salió el boom de las laptops, después de varios años se estudió mucho y es un calor externo directo que sí afecta. Podemos hablar de tamaños, formas, colores. ¿Qué es lo normal? Claro que sí, pues todos tenemos una forma diferente, ¿no? O sea, nacemos y nuestros genes nos están dando la forma de la nariz, la forma de la cara. Bueno, así pasa con los genitales, con los senos. Si eres de piel clara, probablemente tus genitales van a ser más claros, los pezones van a ser rosados, la vulva, que viene siendo toda esa zona de los genitales externos de la mujer. ¿Recuerdan? Vulva afuera, vagina adentro. Vulva afuera, vagina adentro. No seáis ordinario y uséis estas palabras de forma intercambiable. Va a tener cierta pigmentación, más rosada. Claro que las mujeres que tienen piel clara, con cabello oscuro, por lo general tienden a tener su vulva ligeramente oscurecida. Las mujeres de piel oscura, por lo general, tienen sus zonas de los genitales más oscuras que el resto de su piel. Los pezones tienden a ser de un café oscuro. Y lo mismo pasa con los pezones de los hombres y los genitales de los hombres, pero nada más que el color del pene por lo general es más uniforme comparado con el color de la vulva. ¿Qué es lo que tiene uno que fijarse? Nada más que no hayan irritaciones, enrojecimientos, hiperpigmentación excesiva o falta de pigmentación, porque entonces ya podríamos estar hablando que hay alguna enfermedad que haya que atender. Pero obviamente los genitales no son uniformes del todo, hay vasos sanguíneos, hay lunares, hay veces que por si a los hombres se les notan ciertas venas de una forma más prominente a unos que a otros, un testículo suele estar más arriba que el otro y eso es completamente normal. Un pecho por lo general está un poquitito más grande que el otro. Cuando vemos diferencias de tamaño muy notorias, entonces claro que sí hay que acudir al médico y asegurarse que todo esté bien, pero pequeñas diferencias en tamaño es completamente normal. Hablando de pechos, los pechos tienen muchas formas diferentes y eso causa mucha angustia entre las mujeres jóvenes porque desgraciadamente los senos, los pechos que vemos en la televisión, en los programas, en las películas, no son la única forma de senos que existen. Hablemos claro, lo que en general vemos en los medios como neutral, normal, deseable o bueno, satisface una perspectiva masculina, cisgénero, blanca y sin discapacidad. Cuentas claras y chocolate gratuito. Eso es lo que digo yo. Entonces muchas mujeres luego dicen, no, pues yo tengo los pechos caídos.
no, pues yo tengo las boobies súper feas, o porque no son como lo que están viendo en televisión. La realidad es que es normal y completamente natural tener pechos de forma cónica, de forma de campana, es decir, que están muy redondos y abultados en la zona donde está el pezón, pero que se extienden y se abren hacia arriba donde se pegan al pecho, a los pectorales. Hay los que son en forma de gota o pedunculados, que tienen la parte de abajo del seno, es donde más peso hay y donde más rellenito está. Y no quiere decir que porque tengas pechos de gota tienes pechos caídos, simplemente que tu forma es diferente. Y la realidad es que si te preocupa qué tan atractiva o atractivo eres, así como los cuerpos son muy diversos, los gustos también. Entonces, habría de ser un poquito más amables con nuestros propios cuerpos y aprovecharlos y disfrutarlos sin añadiduras, ni humillaciones, ni penas impuestas por la sociedad, el patriarcado y demás. Así es, mientras cumplan su función. Y eso va mucho por decir por los pezones. Hay diferentes tamaños de pezones, hay pezones que son más planos, hay otros que como que están más expuestos, que son más largos. O sea, si no tienes un pezón invertido o retraído, no tienes de qué preocuparte, porque no importa el tamaño de tu pezón, va a cumplir su función, que va a ser amamantar. Eso es una cuestión muy importante. Por si muchas mujeres se preocupan porque la areola, la que ven en televisión, es plana por lo general y la tienen más abultada. Las adolescentes por lo general tienen la areola abultada porque no han terminado su desarrollo. Y es común que se estresen cuando es completamente normal, es completamente natural. Luego, algo que en México no se ve, pero sí pasa en muchos otros países, en especial países desarrollados, es el hecho de que las mujeres jóvenes piden labioplastía, que es cirugía de los labios menores. De hecho, conversando con mujeres, pacientes y no pacientes, muchas mujeres sienten vergüenza o sienten que sus labios menores y su vulva es fea, porque no se ha normalizado la forma y las variantes en la que viene la vulva. O sea, hay gente que tiene un labio menor más grande que el otro, otros que tienen labios prominentes, es decir, que salen de los labios mayores. Hay mujeres que tienen labios como alas de mariposa, o sea, que están como ondulados y son grandes, otros que los tienen más separados, otros más gordos, pero no quiere decir que eso esté mal, feo, anormal o que no cumpla su función. Cabe recalcar que hay algunas excepciones que pueden llegar a alterar su función, o sea, si es excesivo el tamaño de los labios, puede hacer que a lo mejor el acto sexual sea un poco complicado, o si el capuchón del clítoris, que viene siendo el equivalente al prepucio, está muy grueso y cubre mucho el glande del clítoris y no permite que genere placer durante el acto sexual. Obviamente esos casos, pues hay que consultarlos con su médico. Y hay la circuncisión femenina. Estoy hablando de una circuncisión femenina con fines médicos, que en este caso sería por fines para lograr el orgasmo o el placer a través de la estimulación del clítoris, que a veces pasa por el exceso de piel. Digo que son variantes anatómicas normales, pero que podemos hacer algo al respecto. Me acabas de recordar, hay una organización aquí en Australia, le llaman la Galería de la Labia. Es una galería enorme de imágenes de diferentes mujeres. Es una cantidad exorbitante de diversidad que normalmente no se representa en el cine, en la tele, en la pornografía, y que es perfectamente normal. Y lo que están tratando de hacer es precisamente de lo que hablas, normalizar esta idea de que todos estos cuerpos son normales y son bellos, especialmente cuando nosotros mismos los aceptamos. Así es. Hay unos memes, ¿no? Que dicen, yo tengo muy buen cuerpo porque estoy sana, no tengo huesos rotos, puedo hacer todo. Eso es tener buen cuerpo. No, a lo mejor no será el prototipo de imagen que estamos acostumbrados a ver o de belleza, pero no quiere decir que tu cuerpo no sea bueno. Y eso incluye también para nuestros genitales. Uh-huh. Un tema para los hombres. El tamaño del pene del hombre. ¿Qué opinas al respecto, doctora? Sí, siempre vemos eso en chistes, en la televisión, en programas, libros que siempre hacen alusión a el tamaño importa, como que sigue siendo un tema de conversación y a la vez de intriga. Entonces, siendo anatómicamente estrictos, no importa porque el punto G de la mujer está en la pared anterior de la vagina, que hablamos al inicio de este podcast, es la parte de enfrente, aproximadamente ubicada dentro de 3 a 5 centímetros de la entrada vaginal.
En teoría, un pene que mida 3 a 5 centímetros sería suficiente para generar placer, igual que un pene de 10 o 15 centímetros. En teoría, el tamaño no importa para la cuestión que siempre es la cuestión de la conversación, que es el generar placer en la pareja. En definitiva, no importa. Incluso cuando su pareja también es un hombre. Ok, si estamos hablando de una pareja de hombre con hombre, el tamaño tampoco tiene importancia, porque si estamos hablando de una penetración anal, porque bueno, hay otros tipos y otras formas de generar placer, pero hablando de eso, lo que se estimula es la próstata, que muchas personas le llaman el punto P, y este punto P se encuentra en la parte de atrás, la parte posterior de la próstata, y la estimulación de la próstata incluso se puede hacer de manera digital. Entonces, un pene que mida lo que mide un dedo sería suficiente para generar placer. Y bueno, en el caso de la mujer, ahí pues el tamaño pues sale sobrando, importa o no importa, si son dos mujeres, tienen formas, pero de la misma manera. O sea, como el punto G está dentro de los primeros 3 a 5 centímetros de la vagina, igual no se necesita mucho para generar estimulación en esa zona. ¿Hay algún otro tema o alguna otra información que te gustaría dejar en claro? Sí, a pesar de que hablamos de la circuncisión femenina, que es un proceso en el cual se quita o se reduce el capuchón del clítoris, no tocamos el tema de mutilación femenina que se hace por prácticas culturales, porque ese es otro tema completamente diferente, es otra situación. Nada más para que la gente que nos escucha sepa, eso no va dentro de los procedimientos médicos. Y en cuanto a la circuncisión del hombre, que es mucho más común en las sociedades occidentales y que se hace como un procedimiento médico, el prepucio tiene su función, que es mantener lubricada la cabeza del pene. Pero las diferentes asociaciones de pediatría dejan que los padres decidan si quieren que su hijo cuando nace sea circuncidado o no. Es un tema que causa mucha controversia. A mí me gustaría aclarar que la circuncisión en el hombre se hace muchas veces por cuestiones culturales, pero también se hace mucho por cuestiones físicas. E igual, ese es otro tema muy amplio, pero que un pene circuncidado o un pene sin circuncisar no es ni más ni menos efectivos. Lo importante es que la función del pene no cambia, eso que quede súper claro. Sí, este es un tema súper interesante, yo creo que ya cabe dentro de un episodio más. Me encantaría que nuestra audiencia, en especial hombres que han vivido la circuncisión o no han vivido la circuncisión, que tengan algo que aportar, por favor escríbanos. Y te agradezco muchísimo una vez más haber tenido una plática con nosotros, súper instructiva, súper interesante. Ahora sí, no dejamos nada fuera. Todo muy bien, amen a sus cuerpos, sus variantes, sus curvas, sus lunares, todo. Ámelo y ámelo sin pena, sin vergüenza. Muchas gracias, doctora. Históricamente se nos ha enseñado a tener pudor y no hablar abiertamente sobre nuestra anatomía sexual, en especial a las mujeres. Se pensaba que como sangramos, somos sucias, y como nuestros órganos están escondidos mientras los masculinos están expuestos, esto lo interpretaban como una clara señal de vergüenza. Hoy sabemos que sangramos como parte del ciclo menstrual y sabemos que nuestros órganos están adentro y los masculinos afuera porque el ADN de ellos es el que tiene que viajar a donde puede reproducirse. El de nosotros no. Así que lo que tengas, como lo tengas, aunque no hablemos mucho al respecto y aunque no te veas en los medios, la realidad es que eres normal. Por eso es muy importante estar atentos y apoyar a la representación en los medios para que así crezcamos con una perspectiva que sí corresponda con la realidad. Imagínate cómo te sentirías si despiertas mañana y tomas la decisión de amarte exactamente como eres. Yo te diría que yo sentiría vigor con V de vulva, satisfacción con S de senos y paz con P de Patricia. O pene. Cuasi Feminista es grabado en una plétora de consultorios, recámaras y oficinas alrededor del planeta. Música original, Flor de María.
Masterización, Erika Medellín. Fact-checking y greguería, Chatty Patty. Con asesoría como siempre del Ministerio de Mujeronas y el Consejo Testicular. Soy Patricia Morales, Cid de León.